¿Cómo están, queridos estudiantes? Sean bienvenidos una vez más a la clase de Ciencias Naturales para segundo de secundaria. Quien les habla, el profesor José Luis Chambi Barrientos. En esta oportunidad estará iniciando una nueva unidad temática que es la nutrición en los seres vivos. Y para eso empezaremos hablando de la alimentación y la relación que tiene con todos los seres vivos. Por lo tanto, les invito a ponerse cómodos porque comenzamos de esta manera. Muy bien, queridos estudiantes, vamos a comenzar la clase de hoy, donde vamos a iniciar una nueva unidad temática que es la nutrición en los seres vivos. Y el día de hoy estaremos tocando un capítulo muy importante que es la alimentación y los seres vivos. Para eso tendremos que hacernos una pregunta. ¿Alguien tal vez sabe la diferencia entre alimentarse y nutrirse? Esa tarea se las voy a dejar a ustedes. Y les pido que pongan atención para ver y comprender lo que se trata este tema de hoy. Lo primero que debemos saber y conocer es el concepto de nutrición. ¿Qué es nutrirse para nosotros? Resulta que el acto de nutrirse es la capacidad de brindar nutrientes a todas nuestras células para que éstas tengan un desarrollo sano y puedan darnos energía y vitalidad. Nutrirse significa ingresar a nuestro organismo alimentos que nos brinden calidad en nutrientes. Por otra parte, cuando hablamos de alimentación o de alimentarse, estamos hablando de la acción o del acto de ingerir alimentos, vale decir, aquello que comúnmente llamamos comer. El acto de introducir alimentos a la boca, masticarlos y degluirlos, se conoce como el acto de alimentarse. Y este simplemente tiene el objetivo de saciar el hambre. Porque alimentarse no va a ser igual a nutrirse. La alimentación es ingerir cualquier tipo de alimento. En cambio, la nutrición tendrá que tomar en cuenta la calidad de nutrientes que nosotros ingerimos para que las células de nuestro cuerpo puedan aprovechar toda esa materia prima. Cuando hablamos de nutrición en los seres vivos, vamos a hablar de dos tipos de nutrición fundamentales. Una llamada la nutrición autótrofa y la otra denominada heterótrofa. ¿Cuál es la diferencia entre ambos estilos de nutrición? La primera, la nutrición autótrofa, se caracteriza porque los seres vivos tienen la capacidad de producir sus propios alimentos. En este grupo están principalmente los vegetales y algunos microorganismos, como el caso de las bacterias, que estaremos viendo más adelante. Cuando hablamos de nutrición heterótrofa, estamos hablando de aquel estilo de nutrición donde los seres vivos necesitan alimentarse de otros seres vivos, vale decir, de hierbas, de vegetales, de otros animales que están divididos según su estilo de alimentación en diferentes grupos. Y en este tipo de nutrición heterótrofa están todos los animales, tanto vertebrados como invertebrados, incluidos nosotros los seres humanos. Ahora sí, cuando nos toca hablar de la nutrición autótrofa, que ya hemos dicho que consiste en la capacidad que tiene un ser vivo de producir su propio alimento, encontramos dos mecanismos importantes y esenciales. Uno denominado fotosíntesis y el otro denominado quimiosíntesis. Cuando hablamos de la fotosíntesis, estamos hablando de una reacción química metabólica que utilizan todas las plantas, todos los vegetales, donde aprovechan diferentes elementos, siendo el más importante la energía lumínica del sol. Utilizan la luz solar para sintetizar, para armar compuestos orgánicos que se van a convertir en nutrientes y que los van a almacenar principalmente en sus raíces, en el tallo y en los frutos, también en las semillas.
Cuando hablamos de la fotosíntesis, vamos a ver que una planta necesita sustancias inorgánicas. Tal es el caso del agua y del dióxido de carbono, que ingresan a través de la planta, a través de la raíz, a través de las hojas, y con la energía de la luz solar se convierten en sustancias orgánicas nutrientes, como el caso de la glucosa. Aparte que las plantas no solamente van a formar glucosa, también van a liberar un gas muy importante para la respiración de los seres vivos, que es el oxígeno. Por eso se dice que todos los vegetales, todas las plantas, son los pulmones del planeta, porque no solamente nos brindan nutrientes, sino también el oxígeno para respirar. Por lo tanto, la función de los vegetales es una función muy importante dentro de la naturaleza, porque se los denomina organismos productores, porque ellos son capaces de producir los primeros nutrientes. Por otra parte, cuando hablamos de la quimiosíntesis, vamos a hablar de un grupo muy particular de microorganismos, que son las bacterias. Las bacterias tienen la capacidad también de formar nutrientes, utilizando en esta oportunidad la energía química que obtienen de reacciones químicas que se dan en el interior del citoplasma de estos microorganismos. Y al igual que en los vegetales, van a formar nutrientes que los van a utilizar para su propia nutrición. Por lo tanto, hay que recordar la diferencia entre fotosíntesis y quimiosíntesis. La fotosíntesis es producir nutrientes utilizando como energía la luz solar. Y la quimiosíntesis también es la capacidad de formar nutrientes a partir de la energía química. Tomen en cuenta esa diferencia. Cuando hablamos de la nutrición heterótrofa, que es el otro estilo de nutrición que tienen los seres vivos, vamos a hablar de la mayoría de los animales, tanto vertebrados e invertebrados, donde también estamos incluidos los seres humanos. Y se llama heterótrofa, decíamos, porque en este estilo de alimentación los seres vivos consumen a otros seres vivos, ya sean vegetales o ya sean animales. Y a partir del alimento que ellos consumen, se tienen 4 grupos dentro de la nutrición heterótrofa. El primer grupo, que son los herbívoros, luego tenemos a los carnívoros, luego están los omnívoros y por último tenemos al grupo de los saprófitos. 4 grupos dentro de la nutrición heterótrofa. El primer grupo que tenemos son los herbívoros, aquellos seres vivos que se alimentan de vegetales, de plantas, de hierbas. Y como ustedes podrán ver en las imágenes, en nuestro país existe una gran variedad de animales herbívoros. El caso de las alpacas, el caso del oso perezoso, las vacas, las ovejas, los conejos, que tienen esa capacidad de alimentarse exclusivamente de vegetales. Por eso se los va a denominar animales herbívoros. Por otra parte, tenemos el segundo grupo, que son los animales carnívoros. Estos, como su nombre lo indica, tienen la capacidad de alimentarse de la carne de otros seres vivos, que cazan, que depredan. Y ahí tenemos el ejemplo del león, que se alimenta de carne, de las presas que obtiene. Tenemos el caimán, el jaguar, que lo tenemos en el oriente boliviano, y también el cóndor, que es un ave que se alimenta de carroña, que es carne de seres vivos que han muerto. Por lo tanto, este grupo de animales, repito, se caracterizan por alimentarse de carne. Luego tenemos el tercer grupo de seres vivos llamados omnívoros. Estos llevan ese denominativo porque tienen la capacidad de alimentarse de cualquier tipo de alimento. Pueden consumir vegetales, pueden consumir frutos, pueden consumir carne, por lo tanto su capacidad alimentaria es bastante amplia. Ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de los primates, que son animales omnívoros.
los famosos cerditos, ¿sí?, que comen todo tipo de alimento, y ahí estamos incluidos los seres humanos, porque nuestra dieta, nuestra alimentación puede basarse en vegetales, en verduras, en frutas, en carnes, en cereales, etc. Toda una gama de alimentos que los podemos consumir y de los cuales vamos a obtener una gran cantidad de nutrientes para alimentar nuestro organismo y poder obtener energía y vitalidad. Recuerden, nosotros somos organismos omnívoros. Por último, tenemos a los organismos saprófitos. Este grupo de seres vivos es muy particular porque lo que hacen estos seres vivos es degradar, es descomponer a otros seres vivos que ya han muerto. Un ejemplo muy claro que a veces podemos ver en la casa, en la cocina, es el ejemplo del moho, que es ese hongo verde que crece cuando dejamos un pan en la humedad o cuando dejamos una verdura a la intemperie y empieza su proceso de descomposición. También tenemos a los hongos y también a la lombriz de tierra, que son saprófitos y que descomponen a seres vivos que ya han muerto. Por último, tenemos que reflexionar sobre el hecho de diferenciar y decir que alimentarse no es nutrirse. Nosotros como personas debemos ver cuáles son los alimentos que nos aportan con nutrientes para mantener una buena salud. Existen otro tipo de alimentos, como pueden ver ahí, como las pizzas, las hamburguesas, las papas fritas, que se denominan comida chatarra, que lo único que hacen es llenar el estómago, pero no nos aportan ningún valor nutritivo. Y al otro lado están las verduras, las frutas, que sí nos van a brindar nutrientes para nuestra supervivencia. Entonces, espero que tomen en cuenta todo lo que hemos desarrollado el día de hoy. Muy bien, estimados estudiantes, espero que el tema de hoy haya sido de su agrado, espero que lo hayan comprendido y como siempre les recomendamos seguirnos a través de nuestras redes sociales y a través de la plataforma del Ministerio de Educación. Nos veremos en una siguiente oportunidad. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.